¿no es cierto? Y bueno, en otras palabras sería el proceso de formación del coágulo, porque el coágulo es quien detiene la hemorragia, o es eso que detiene la hemorragia. Entonces, el proceso de formación del coágulo que se produce en la injuria del vaso es el proceso de hemostasia, que debe tener ciertas características. Cuando hay una hemorragia nos interesa que el coágulo se forme rápido o lento. Rápido. ¿Qué pasa si se forma lento? Sangrado. Un sangrado, ¿no es cierto? Propensión a la hemorragia. ¿Qué pasa si es que ese proceso de formación del coágulo no es localizado? Lo ideal es que sea localizado, pero si es que en vez de formar el coágulo solo en el cortecito del dedo, se forma un gran trombo que abarca todo el brazo, ¿qué puede pasar? Zampar, y eso se llama trombosis. Entonces es algo anormal. Entonces tiene que ser rápido para evitar las hemorragias, tiene que ser localizado para evitar las trombosis, y este proceso, para que funcione adecuadamente, debe ser cuidadosamente regular. Es decir, que van a existir diferentes proteínas que van a permitir que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada. De lo contrario, sangrado anormal o propensión a la trombosis. Las dos cosas pueden llegar a ser mortales en los dos casos. Entonces, el proceso de hemostasia se divide en dos: hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la práctica anterior hicimos una prueba que se llama tiempo de sangría, con el que medimos hemostasia primaria. ¿Pero qué significa hemostasia primaria? Es esa interacción que se da entre el vaso, componente vascular, y las plaquetas. Y la otra prueba que hicimos, que era de formación del coágulo, esperar a que se forme el coágulo, es para medir hemostasia secundaria. ¿Pero qué es hemostasia secundaria? ¿Qué es injuria? Injuria, daño. Este vaso se rompió, pues injuria es un daño. Les decía, hemostasia primaria con tiempo de sangría se podía evaluar la interacción componente vascular-plaquetas, y hemostasia secundaria evalúa la activación secuencial de proteínas procoagulantes. Entonces, ¿qué es hemostasia secundaria? Es la segunda parte de la formación del coágulo, que consiste o que cuyos protagonistas son una activación secuencial de proteínas a manera de cascada. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo será que dura ese coágulo hasta que se repara el tejido y que se pueda restaurar la circulación en el vaso? Ese coágulo ya se forma, ¿no?, con hemostasia primaria y hemostasia secundaria, con el tapón de plaquetas y el tapón de proteínas, y luego se quedará ahí para siempre. Se va después de unos días, se va después de unos minutos. ¿Después de cuánto tiempo será que ya no necesito que esté ahí el coágulo? Recuerden que esta no es reparación del tejido, o sea, lo que una costra dura no es lo mismo que lo que un coágulo dura. Entonces, un coágulo solamente debe durar horas. Hemostasia primaria y secundaria juntas forman un coágulo muy fuerte que deberá ser lisado o destruido después de unas horas de haberse formado. Eso se llama fibrinolisis. ¿Cómo se llama la destrucción del coágulo? Fibrinolisis. Como ven ahí, las fases del proceso hemostático tienen unas características. Si se trata de hemostasia primaria, no ven ahí porque no está puesta. La hemostasia primaria tiene la ventaja de que es un proceso rápido. Entonces tengo un corte y de manera rápida llegan las plaquetas y taponan esa injuria o ese lastimado que tengo en ese momento. Entonces la hemostasia primaria es rápido y de corta duración, y en cambio la hemostasia secundaria es lento y de larga duración. Entonces, ¿qué tiene de bueno la hemostasia primaria? Que se forma rápido. Entonces, me corté y rápido se forma el tapón de plaquetas. Pero ¿qué pasa después de un ratito? Que como dura poco, se disuelve ese coágulo y vuelvo a sangrar. Entonces, para eso necesito la hemostasia secundaria, que se forma lento, pero le complementa al coágulo formado en la hemostasia primaria, y de esa manera no resangramos, sino que el coágulo se forma por varias horas y luego ya no le necesitamos y se destruirá, ¿sí? Hemostasia primaria entonces es rápido, pero es de corta duración. Lo malo de la hemostasia secundaria es que es lento, pero tiene de bueno que es de larga duración. ¿Cuáles son el protagonista de la hemostasia primaria? Son dos:
hemostasia secundaria son una serie de proteínas que se activan para formar un coágulo de fibrina. Por eso, cuando queremos romper el coágulo se llama fibrinolisis. El coágulo de fibrina es el coágulo que es definitivo o que le da estabilidad a esa hemorragia para que no se produzca nuevamente. De fibrina. Bueno, en el proceso de formación del coágulo versus destrucción del mismo va a existir activadores versus inhibidores y también la parte plaquetaria y vascular, lo mismo para que sea un equilibrio en la formación del coágulo. Ya vamos a pasar a plaquetas, que es lo que les pedí que lean para hoy, pero nos tenemos que ubicar mentalmente en la hemostasia primaria. La hemostasia primaria tiene dos componentes, el componente vascular y el componente plaquetario. El componente vascular tiene varias funciones en el proceso de hemostasia y están aquí, son 5. Esas 5 funciones consisten primero en vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Como ustedes saben, pues que se cierre la luz del vaso, pero eso es posible solo donde hay músculo liso, ¿no es cierto? Que sería en arterias y arteriolas. Vasoconstricción no se podrá producir ni en capilares, ni en venas, ni en vénulas. Pero en este tipo de vasos se produce vasoconstricción. Otra función, sí. Íntima vascular. Es la parte del endotelio y el subendotelio. Esa es la íntima vascular. O sea, lo que está en contacto con la sangre. Endotelio y subendotelio. Entonces ahí, endotelio y subendotelio, y en este caso para hacer vasoconstricción tiene esta capa muscular que está por debajo de ellas que va a hacer vasoconstricción. Lo siguiente que va a pasar favorecido por el componente vascular es la exposición de colágeno. ¿El colágeno dónde nomás está? ¿Han escuchado? ¿Para qué es bueno el colágeno? Está de moda, para todo le venden. Articulación. En la piel, por ejemplo. ¿Para qué más? Las articulaciones. En las articulaciones. Es un componente básico de todo tejido conectivo. Exacto. Entonces el colágeno va a estar en todos los vasos sanguíneos en el subendotelio. Es decir, si es que yo quito la capita de endotelio, abajo ¿qué hay? Colágeno. En el subendotelio hay colágeno. Entonces cuando hay alguna lesión, ¿qué es lo que se va a exponer? Colágeno. Y el colágeno, ¿qué es lo que va a hacer para favorecer la formación del coágulo? Activar a las plaquetas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí que tenemos dos cosas que hacen el componente vascular a favor de la hemostasia: vasoconstricción y exposición de colágeno. La exposición de colágeno lo que va a hacer es activar plaquetas. ¿Dónde está el colágeno? Acuérdense, en el subendotelio. Siguiente componente de la íntima vascular para favorecer la hemostasia es el factor de von Willebrand. El factor de, como ven, es B pequeña, pero se pronuncia como F, es factor de von, y la W se pronuncia como B pequeña. ¿Sí? Entonces es el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. Este factor von Willebrand le van a empezar a escuchar en todas las partes de la hemostasia porque es importante tanto en hemostasia primaria como secundaria. Y en la hemostasia primaria va a ser este factor de von Willebrand el que forme el tapón plaquetario conjuntamente con las plaquetas. Entonces es como un pegante que une a las plaquetas entre sí. ¿De dónde sale el factor de von Willebrand? De las células endoteliales. ¿Dónde hay factor de von Willebrand? En dos sitios: en las células endoteliales y en los gránulos plaquetarios. Entonces, hasta aquí tenemos tres cosas que hace el vaso: vasoconstricción, exposición de colágeno y secretar factor de von Willebrand desde el endotelio. La cuarta cosa es secretar estos factores de adhesión. ¿Qué me interesa cuando está formándose el coágulo? ¿Cómo se imaginan ustedes el tapón plaquetario? Es decir, tengo un corte y la plaqueta, necesito para formar el tapón una plaqueta, dos plaquetas, tres plaquetas. ¿Cuántas plaquetas? Miles. Ya. ¿Y qué necesito que esas plaquetas hagan? Eso, que se peguen, que se adhieran, que sean pegajosas. Entonces, en esa función nos ayuda el componente vascular porque para ayudar a que se adhieran las plaquetas de ese sitio, se cubre el endotelio de P-selectina
y CAM y PCAM, que son factores de adhesión, ¿sí? Esos factores de adhesión hacen que el endotelio en ese sitio se vuelva pegajoso para que igual las plaquetas se adhieran a ese sitio, ¿ya? Hasta aquí tenemos 4 componentes de la parte vascular: vasoconstricción, exposición de colágeno, secreción de factores von Willebrand y recubrimiento o expresión de P-selectina, CAM y PCAM, que son factores de adhesión. El quinto componente de la parte vascular es la exposición de factor tisular. Ahorita se les hace que no. ¿De aquí uno de ustedes no es esto, chicos? No. ¿Estaba en el pasillo, tal vez? Sí. Voy a dejar en la Secretaría de Biología, por si acaso. Me parece que tal vez es de los chicos de acá. De acá. No se les suena conocido, pero van a ver que es fundamental para empezar la hemostasia secundaria. Entonces, el componente vascular, todo lo que mencioné anteriormente era para como activar la hemostasia primaria, pero la expresión de factor tisular va a ser para iniciar la hemostasia secundaria. El factor tisular inicia la hemostasia secundaria. Así como les dije de dónde sale cada uno o dónde están, el factor tisular sale del subendotelio de los fibroblastos. O sea, si les pregunto de dónde sale el factor tisular y ustedes me dicen el endotelio, pues está mal. Si me dices del colágeno, no es. De la plaqueta, tampoco. El factor tisular sale de los fibroblastos que se encuentran en el subendotelio, ¿sí? Esos son los componentes de la parte vascular. Ahora vamos a pasar a la plaqueta. Por eso, la hemostasia primaria está formada de 2 partes: el componente vascular y el plaqueta. Reposo esta forma, como le ven aquí, que es esférica, pero cuando se encuentra activa toma una forma diferente, que es emitiendo pseudópodos y volviéndose pegajosa, como habíamos dicho, ¿no? La idea es que se adhiera entre sí y a las paredes del vaso. ¿Cuál es la idea de ver esto de la plaqueta? Pues resaltar el origen hematopoyético, como siempre, ver desde célula madre hasta dónde llega finalmente a la plaqueta, ver cuáles son los marcadores de membrana plaquetarios, cuál es la importancia de la plaqueta en la hemostasia, cuál es... Caso: paciente de 32 años, sexo femenino, consulta por metrorragias. Presenta palidez al examen físico, así como petequias y equimosis en las 4 extremidades. ¿Ya? ¿Saben qué significan esos términos? Metrorragias, petequias, equimosis. No, petequias son como estas manchitas, son manchitas rojas que salen. Sí, son así moraditos los morados. Sí, es por ajá. Entonces, petequias no es habitual que ustedes hayan tenido, pero alguna vez que han cargado la mochila muy pesada, tal vez se les ha marcado unos puntitos. O el tensiómetro cuando te apretan muy largo o fuerte, se ha tenido. Esas son petequias, esos puntitos rojos que tú dices, pero que son milimétricos, es decir, no deben pasar los 2 milímetros. Cuando ellos son más grandes, ya se transforman en equimosis. Equimosis, en cambio, es el típico morado que te haces cuando te golpeas. Te golpeas y se hace un moradito, pero de 0,5 centímetros en adelante. Eso es de equimosis. Metrorragias. Hemorragia de algún lado. Como es mujer. Ajá. Entonces, si metro tiene que ver, o es un sufijo o un prefijo, perdón, que tiene que ver con útero. Entonces, metrorragia es un sangrado excesivo uterino. Las metrorragias implican que sea un sangrado diferente al sangrado habitual de la paciente. ¿Cómo creen ustedes que yo pueda investigar eso? A ver, por ejemplo, si es que a los chicos les decimos se trata de un sangrado menstrual de 4 días, cada 30 días, y que utiliza 10 toallas sanitarias cada día. Ah, no, pues eso. ¿Eso es normal o no? No. Ah, no, a los chicos. Ya, ¿cuánto sería lo normal? Unas 2. 4 días sí es normal, hasta 7 es normal, pero
¿cuántas toallas debería ser normal? Por día. Por día. Unas 3. Ya, esta chica les puede decir, yo uso 3 en el día. Bueno, y en la noche uso una. Ah, ya, y usa tal vez nocturnas o maternales, sí. En la noche una maternal y la empapo completita. Maternal es como un pañal. Entonces, que la empape completita en las noches no es normal, ¿cierto? Entonces, también hay que preguntar el tipo de toalla. Entonces, esta chica tenía metrorragias porque ya definimos que lo que sangraba no era normal, porque sangraba 4 días, pero utilizaba como 8 a 10 toallas cada día. Y estos son los exámenes. A ver, ayúdanos, Doménica. El examen tiene hemoglobina de 8.5, plaquetas de 9.5. plaquetas de y BPM de 13.2. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Podrías interpretar? ¿Ya? ¿Anemia qué? Moderada. Anemia moderada. ¿Qué más? Trombocitopenia. ¿Y el volumen plaquetario medio? Está muy alto. Está alto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y tiene tiempos de coagulación? ¿Cómo se llamaba cuando el volumen plaquetario estaba alto? Macroplaquetas. ¿Ya? Entonces, ese valor de plaquetas les suena como que puede ser causante de esas metrorragias, petequias y equimosis, ¿sí? Sí. Tiene 29.000 plaquetas. Habíamos dicho que necesito por lo menos 100.000 para hacer una hemostasia completamente normal y garantizada. 100.000. Pero habíamos dicho que con 50.000 podíamos someternos a una cirugía abdominal. Pero 29.000 ya está cerca de los sangrados espontáneos y por lo tanto esas púrpuras, esas lesiones purpúricas y esas metrorragias podrían relacionarse con esa trombocitopenia. Entonces tendríamos que investigar. ¿Y anemia por qué puede ser? Por las metrorragias, ¿no es cierto? Entonces si es que le viéramos toda la biometría, ¿cómo sería esas características de la Todo va. biometría? Podría tener Hematocritobacter. porque decía que cuando faltan muchas que producen los glóbulos rojos muy grandes. Ya, ahí el tiempo de evolución es importante, porque cuando es una anemia hemorrágica, pero instaurada hace unos 6 meses, esa se vuelve ferropénica. Y ya no sería macro, sino microcítica hipocrómica con anisocitosis y regenerativa, como es cualquier ferropenia. Pero si es que ella te dice, no, estoy así solo 2 meses, ahí sí puede ser que es hemorrágica aguda y podría tener tendencia a la macrocitosis por presencia o exceso de reticulocitos. Entonces la anemia por hemorragias de larga evolución se vuelve ferropénica, con las características que ustedes saben de la ferropenia, microcítica, hipocrómica, regenerativa y anisocitósica. Profe, las anemias por trombocitopenia. Anemia por hemorragia aguda sería con leve macrocitosis, pero cuando es por hemorragia crónica es ferropénica con las características de ferropenia que ustedes conocen. Recordando el origen, recuerden la célula madre, pero del lado mieloide y luego sufre una serie de cambios hasta llegar a ser plaqueta. Nos vamos a detener mucho en eso porque después nos vamos a tener que aprender cada paso. La formación de las plaquetas se tiene que, fíjense, la célula madre es de este tamaño, pero el megacariocito termina siendo de ese tamaño 10 veces mayor, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo viven? Ya vamos. El primer precursor reconocible de la plaqueta es el megacardioblasto, que luego se transforma en promegacariocito y en megacariocito. ¿Cuántas plaquetas produce cada megacariocito? 2.000 a 4.000 plaquetas. ¿Sí? Entonces las plaquetas son fragmentos de citoplasma del megacariocito. El megacariocito es una célula entonces gigante que no le vemos en circulación en sangre, que debemos observarla en médula ósea y ocasionalmente se puede ver en tejido pulmonar, que se han visto en autopsias que les dice y si es que leyeron.
Entonces son estas células muy grandes y aquí se ve, por ejemplo, que se están desprendiendo plaquetas. Si ven aquí un puntito morado, otro puntito y aquí también otro puntito morado. Esas son las plaquetas. Este entonces es un megacariocito liberador de plaquetas. Este megacariocito así directamente no se ven salir las plaquetas, pero es un megacariocito por su morfología, su tamaño. Eso. Bueno, ya no creo que se olvidará. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual una célula puede emperipolesis o emperipolesis? Eso también les dice en este capítulo. Y es recordando que el megacariocito se encuentra cerca del seno vascular y como es grande, muchas células van a tener que atravesarle, pero no van a ser fagocitadas, ¿no es cierto? No van a ser destruidas. Entonces, emperipolesis es un tipo de fagocitosis, pero donde no se destruye la partícula que atraviesa el megacariocito. Entonces, eso sí, acuérdense porque en la médula ósea el lugar preferido del megacariocito es al lado del seno vascular. ¿Para qué? Se ubica ahí para liberar fácilmente plaquetas a la circulación, al seno vascular. Aquí, como ven, miren, es un megacariocito que está lleno de otras células, ¿sí ven? Aquí están metidos eritrocitos, eritroblastos, precursores mieloides, todos están tratando de llegar a la luz del vaso. ¿Ves acá? Esa es la emperipolesis o emperipolesis. El megacariocito entonces es una célula gigante que parte de una célula madre que tiene un tamaño habitual y que se da eso gracias a un proceso que se llama endomitosis. ¿Quién me dice qué es eso? Es como una mitosis en las últimas fases, la telofase y la citocinesis. Correcto, entonces es una mitosis. Es una mitosis pero que no se completa, o sea, no existe separación celular, sino solo duplicación de ADN, para tener más y más citoplasma. Y así se vuelve gigante porque carece de las últimas fases. ¿Tiene anafase? Sí, seguro. Las que implican separación celular ya son la telofase, que sería esta, y la citocinesis, donde ya se separan. Pero la anafase es cuando los cromosomas se van a los polos, y en este caso no se forma el uso, ¿no es cierto? Entonces no debería irse a los polos. Entonces también debería carecer de eso, ¿no es cierto? De anafase. Entonces, ¿qué es la endomitosis? Son mitosis que carecen de las últimas fases de la mitosis, por lo tanto no hay separación celular, solo multiplicación de ADN, porque no solo es duplicación, sino multiplicación de ADN, para llegar a ser una célula gigante con muchos juegos de cromosomas, pero también con mucho citoplasma para poder ser generador de plaquetas. Los marcadores de membrana, que ya no sabemos del linfocito T, del linfocito B, del natural killer, del macrófago. El megacariocito, los marcadores de membrana deberían estar antes. Bueno, estos son las partículas estimuladoras. Así como en la línea roja tenemos la eritropoyetina. En la línea esta de los megacariocitos tenemos la trombopoyetina, la interleuquina 3, la 6 y la 11. Esos todos son estimuladores. Todas estas son estimuladores. Acuérdense que la 3 ya la hemos visto en otros lugares, en otros sitios, de los linfos y así. La 6 también es importante en la maduración del linfocito B, pero la TPO, o sea, trombopoyetina y la interleuquina 11 son más específicas de la línea megacariocítica. Y fíjense que acá les dice que el uso clínico de la TPO y de la interleuquina 11 está disponible, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que aquí en el Ecuador dispongamos de TPO y de interleuquina 11? ¿Se acuerdan que de eritropoyetina también les preguntaba cuál es el uso clínico en las anemias de causa renal, donde no se tiene eritropoyetina, y les decía sí hay eritro, tenemos eritro, se pone subcutáneo. Factor estimulante de colonias de granulocitos sí existe, ponemos en la postquimioterapia para que salgan más rápido de la aplasia los pacientes. Y bueno, de estos, ¿quién dice sí, quién dice no?
Sí tenemos trombopoietina, análogos de trombopoietina, pero no tenemos interleuquina 11 que sí hay en otros países. Pero en todo caso, de la trombopoietina tenemos análogos tanto subcutáneos como pastillas. Eso ya es un gran avance porque de los otros, como eritropoietina o factor estimulante de colonias de granulocitos, no hay más que para enterar la presentación subcutánea. Entonces, eso es chévere porque tenemos pastillas y tenemos presentación subcutánea. Esa trombopoietina es muy importante. Me imagino que debe ser caro, costoso la clínica. Sí, claro. ¿Cuánto crees? ¿Qué es caro para ti? Sí, pero se hace más. Muchas veces nos acaba de seguro. Una semana, ay, no hay. Sí. A ver, entonces recuerden, célula madre mieloide, y luego ya se viene la diferenciación megacariocítica. Se parece a la diferenciación de los eritrocitos porque se acuerdan de la unidad formadora de colonias en ramillete o de brotes eritroides. Igual aquí hay de brotes megacariocíticos y desde este punto ya se empieza a ver receptores para TPO, que eso sería importante, ¿sí? Entonces desde el BFU ya se ve receptores para TPO, para la interleuquina 3. Aquí solamente son, como estas son células madre todavía, célula madre, hacen mitosis. Estas no hacen endomitosis. Recién se ve endomitosis desde este que vendría a ser el megacardioblasto, que es la unidad formadora de colonias de megacariocitos de baja densidad. Entonces, como queda importante para remarcar los estadios que tienen alguna cosa que remarcar. Entonces tienes desde cuándo hay receptores para TPO, desde el BFU-MEG, desde cuándo hay endomitosis, desde la unidad formada de colonias de megacariocitos de baja densidad o el megacardioblasto, y cuál es el primer precursor reconocible en la línea de los megacariocitos, el megacardioblasto, que es este mismo. Desde que hay endomitosis, porque ya son células más grandes, ya se les puede reconocer por eso. Luego tienes estas diferentes fases, sigue madurando hasta que se vuelve un megacariocito maduro o MK3, que va a extender procesos proplaquetarios y va a liberar plaquetas. Siendo célula madre, y aquí empieza a hacer endomitosis, pero todavía no es identificable con el microscopio. Entonces, ¿cuándo se vuelve identificable? Cuando es el MK1. Este es el equivalente al megacardioblasto, el MK1. Eso les dije mal. Estos son los marcadores de membrana, ahora sí, del megacariocito. Los marcadores de membrana del megacariocito, vamos en orden: CD36, CD41, CD42, CD61 y CD62. Son facilitos porque van en pares. CD36, 41, 42, 61, 62. Eso es todo. Las plaquetas, como saben, el número normal es este. Menos de eso se considera trombocitopenia y más de esto trombocitosis. El tamaño 2.5 micras. Volumen medio plaquetario habíamos quedado 8 a 12, me parece, en micras. Entonces quedemos así mismo. La función inicial, la hemostasia. Y aquí se ven algunas plaquetas que ustedes ya las han conocido, que son estos fragmentos de megacariocito que se ven como alrededor de 2 a 3 micras, pero que hay plaquetas que son más grandes. Esta cosa de aquí, que tiene el tamaño incluso un poco más grande que el de un eritrocito, es una plaqueta, pero es una plaqueta gigante. O sea, no es lo habitual que veas las plaquetas de ese tamaño, y puede representar que sea una plaqueta reticulada. La plaqueta reticulada es una plaqueta más grande, están unas plaquetas pequeñas o normales, pero la plaqueta reticulada es una plaqueta más joven. Es como
como la contraparte del reticulocito en la línea eritroide. En la parte plaquetaria, la plaqueta reticulada es el precursor de la plaqueta madura. Entonces son plaquetas que salen más jóvenes y que además son más activas en el momento de la coagulación. Son más jóvenes, son más activas y nos hablan de recuperación de la médula después de una trombocitopenia, ¿sí? Esas miden 6 micras y su volumen plaquetario medio es de 12 a 14 femtolitros, son más grandotas. La forma de la plaqueta, si es que no usamos anticoagulante, debería verse biconvexa. Pero como normalmente para las biometrías usamos anticoagulante y de esa sangre se hace el extendido, se ven esféricas. Pero la forma de la plaqueta sin anticoagulante es biconvexa. En el ETA es así. Y con esto acabamos, chicos. Entonces la estructura de la plaqueta es importante porque los cambios que va a sufrir esta estructura son los que van a determinar que se forme el coágulo, que se ve la hemostasia primaria. Entonces, la membrana plaquetaria va a ser la típica bicapa fosfolipídica. Esa bicapa fosfolipídica que tiene ciertos fosfolípidos en la cara citoplasmática y ciertos fosfolípidos en la cara plasmática, como siempre. Pero en este caso, lo que va a implicar que los fosfolípidos cambien de la cara interna a la externa va a ser un sinónimo de activación plaquetaria. Entonces, cuando los fosfolípidos de adentro hacia afuera se vayan de adentro hacia afuera, implica que la plaqueta se está activando. Ya habíamos dicho que eso será necesario o eso significará que se vuelve pegajosa. A ver, les digo cuáles son los 4 componentes que tenemos que acordarnos. Membrana plaquetaria, sistema contráctil, sistema canalicular y los gránulos citoplasmáticos. La membrana plaquetaria, como les digo, es importante porque cuando esa fosfatidilcerina y esa fosfatidilletanolamina que están adentro se van para afuera, significa que se está activando la plaqueta y que está exponiendo esos fosfolípidos para que ahí se ensamble el coágulo, ¿sí? Entonces la fosfatidilcerina se va de adentro hacia afuera, igual que la fosfatidilletanolamina se va de adentro hacia afuera para que la plaqueta se active y ahí se ensamble el coágulo. Cris, coja un microscopio y ármele ahí para ver que empieces a enfocar el megañón. Fosfatidilcerina igual que en el eritrocito, solo que en este caso etanolamina. Solo que en este caso es otra subconnotación de activación. Fosfatidilcerina y fosfatidilletanolamina. Es la macroestructura plaquetaria, o sea, cómo está conformada la plaqueta por estas 4 cosas. Membrana plaquetaria, sistema contráctil, sistema canalicular y granulación de citoplasma.